saludar a nuestros invitados, a Lucas Gobo, que es economista. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Qué tal? Gracias por venir. Por otra parte tenemos a Raúl Santoandré, que es presidente de la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires, y también a Julio Haddad de la Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza. Gracias a ambos por estar. Gracias a ustedes. Bueno, de la situación de las panaderías, estábamos hablando hace un ratito con un comerciante y nos contaba que está recontraduro. Es de terror y sorprendidos con lo que está sucediendo, de que el panadero está recibiendo la boleta de compra de nuestra principal materia prima, que es harina, con una leyenda que dice que se va a efectuar el pago al último día de crédito de la misma a valor de dólar, ¿no? Que emita el Banco Central. Es lamentable porque en un país donde tenemos una moneda que es el peso, y esto que va en contra del Código Civil y Comercial, inclusive en la normativa que dicta la Administración Federal de Ingresos Públicos, es una manera de indexar nuestra compra de materia prima. Y esto es lamentable, que el Estado, quienes tienen que tener el control, no lo vean. Por eso el día lunes la Federación de la Provincia de Buenos Aires va a hacer las denuncias pertinentes en los ámbitos que corresponde, porque te voy a dar un ejemplo. Nosotros como panadero no podemos vender el producto al precio que se está vendiendo normal, y el fin de semana o a fin de mes decirle a nuestro cliente que viene y compra con lo que puede, con lo que tiene: mirá, te vamos a tener que cobrar esta diferencia porque hay un costo. Aumentó. Claro, es una payasada que están haciendo 2 o 3 vivos que tienen el monopolio de esta materia prima, harina. Y bueno, que es muy lamentable que esto suceda. Son los vivos a los que el gobierno les ha dado mucho poder, le ha dado muchas posibilidades. Son los que además no se tocan, Luca, porque, a ver, de las medidas que se anunciaron en cuestiones de retenciones, Nada. nada. Es que ese es un ¿no? problema. Y es un sector que fue totalmente liberado del tema del precio. La dolarización de los costos, Claro. por ejemplo, de las panaderías, tiene que ver también con una quita de retenciones que hubo en el principio de esta gestión, porque justamente las retenciones lo que hacen es desdoblar el precio del trigo. Digo, si vos podés vender el trigo afuera en dólares a 100 pesos, pasándolo a pesos, con las retenciones, por ejemplo, el 30% lo podrías vender a 30, menos, o sea, 70. O sea, que acá en el mercado interno lo podés vender a 70 pesos, al igual que en el mercado externo. La quita de retenciones perjudica al mercado interno. No es solo un beneficio para el exportador, sino también es un perjuicio para el consumidor y para el comerciante, por supuesto, para las panaderías. Pero es una realidad, digo, estamos viendo que en el último tiempo, hace 20 meses exactos, que los comercios están vendiendo menos mes tras mes. Digo, por datos de CAME, mes a mes los comercios fueron vendiendo menos. Comercio. Comercio en general, comercio todo, minorista. Comercio en general. Sí, el comercio minorista, Midecame. Y vos ves el mes de agosto, fue el peor mes en los últimos 20 y el peor en décadas. Según las mediciones de CAME, las ventas cayeron un 18,6% respecto a agosto del año pasado. Y si vos haces esa comparación con agosto de 2015, las ventas cayeron un 31%. Es decir, por cada 100 productos que se vendían en agosto de 2015, ahora se están vendiendo 69. Digo, esto es una realidad que sufre el comerciante, producto del sufrimiento que ya viene trayendo el consumidor, el trabajador, el jubilado, el pensionado y demás, que es producto de ciertas políticas públicas que se llevaron a cabo en los últimos 3 años y medio, que cualquier situación que tendrían que haber mejorado, la empeoraron muchísimo, y lo que estaba bien, también lo llevaron a mal. Entonces, bueno, lo que está pasando ahora es esto. Digo, suben los costos, bajan las ventas, además te suben los costos regulados por el Estado, el combustible, las tarifas, y nos llevan a la situación que estamos viviendo hoy en día. Ahora, Julio, en la ciudad de Buenos Aires hay barrios donde se puede decir que la gente tiene un poquito más de dinero, ¿no? Y que por ahí se puede dar algún lujito que otros no. Claro. La zona sur de la ciudad de Buenos Aires empobrecida 100%, la zona norte, ponele que está un poquitito más acomodada. Villa Urquiza es uno de esos barrios que se puede decir hay gente que no le está pasando tan mal. ¿Qué pasa con los comercios allá? ¿Cuántos cerraron, por ejemplo? No, mirá, la crisis está instalada en toda la ciudad de Buenos Aires, está instalada en todo el país. Sí es verdad lo que decís vos, que hay zonas de la ciudad de Buenos Aires, como Lugano, La Boca, Barracas, Soldati, donde el poder adquisitivo es menor y se nota muchísimo más. Nosotros en Villa Urquiza, en el arranque del mes de septiembre, cuando arrancamos, en las avenidas principales, en las arterias principales, o La Saba, el Triunvirato, Monroe, vimos el cierre de comercios, cosas que venimos trabajando para evitarlo, ¿no? Nosotros generamos un proyecto de ley desde la Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza, apoyado por algunos sectores de la política partidaria, para poder revertir esta situación, y no fuimos escuchados. Fuimos a la legislatura porteña también a trabajar en el presupuesto, y no fuimos escuchados, ni en la Federación de Comercio
de la Ciudad de Buenos Aires, en FECOA, hemos presentado notas, cartas, hemos presentado soluciones, porque en realidad nosotros queremos ser parte de la solución. A nosotros no nos gusta esto de quejarnos por la queja misma. Nosotros tenemos, ante cada una de las quejas tenemos una solución, y la hemos presentado en absolutamente todos los lugares donde la deberíamos haber presentado. Ahora, el gobierno anuncia algunas medidas que lo llaman alivio, ¿no? Esto de tratar de poner un poco más de dinero en el bolsillo de la gente. Sí. Ustedes, en todos los rubros, ¿notan algo, algún poquito más de poder adquisitivo? Porque cuando estamos viendo los números de inflación de 4%, se estima que puedan ser un 5 o más para septiembre. Sí. ¿Notaron algo que sirvió de algo? Porque es como que vienen corriendo de atrás, pero ¿sirvió de algo? Mira, nosotros tenemos hasta ahora medido la primer quincena, los primeros días de septiembre. ¿Y? Estos primeros días de septiembre ya es un arranque peor que agosto. Y agosto marcó 18.6% de caída de ventas fue el peor mes desde 2016 hasta la fecha. Confirma lo que decía Lucas. Claro. Claro, por supuesto. Y son datos que los da la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, que para nuestro gusto están maquillados también. Son datos ¿Puede que decir que están son más maquillados. grandes? Por supuesto, nosotros generamos algo que se llama comercios activos. Comercios activos son 18 centros comerciales en la Ciudad de Buenos Aires que generamos información. 18 centros comerciales. Y nuestros números dan por encima de eso. Nosotros decimos que dio arriba de los 22% la caída. Claro. Es muchísimo, no hay antecedentes de los últimos 15 años. ¿Y todos los rubros, Julio? No escapa ninguno. Mirá lo que pasa. Se caen los alimentos. El consumo de alimentos se cae en la Ciudad de Buenos Aires. Es, la ciudad más digamos, rica, la ciudad más rica de toda la Argentina. Del país y a niveles europeos, ¿no? Sí, pero uno puede decir, por ejemplo, bueno, se cae más, ponele, la venta de zapatos, la venta de carteras, no sé, el consumo de la peluquería, del comerciante, por eso me refiero, ¿no? Se caen Pero absolutamente todos los rubros. Estos datos no se dan desde hace 20 años, que todos los rubros, la gastronomía, calzado... Yo tengo calzado infantil. Sí. Pasamos el Día del Niño, el peor Día del Niño de los últimos 15 años. La juguetería es 17% caída de las ventas. Ah, una brutalidad. O sea, justamente además en una época y una fecha clave. Sucede con la panadería, Abigail, eso. Ajá. La panadería ve el día a día la caída de las ventas. El vecino no tiene, el cliente no tiene dinero para venir a comprar. Y además es esto que hablábamos hoy, ¿no? Uno se va a hacer, ponele, el fideo con tuco del fin de semana. Entonces vas a la casa de pastas, compras el fideo, compras la salsa, compras falta el pan. El pan lo dejas para lo último. Para Después lo con lo último. que te sobra compras Claro, el pan, ¿no? efectivamente. Y coincido con lo que decía Lucas, las pymes y ante todo las panaderías, también lo que estamos sufriendo es la tarifa de los servicios. Es terrible lo que nos cobran y no se puede pagar, no se pueden pagar las tarifas de luz, donde vos pagás un 27 de IVA y a ese 27 te suman el 10,5. Es terrible, la verdad que hay superposición de impuestos ahí mismo. Juan Manuel Urtubey dio unas declaraciones sobre el consumo de los argentinos. Había caído, había bajado. Él dice que consumen menos. Escuchémoslo, después lo debatimos. Lamentablemente estamos viendo que la gente consume mucho menos que lo que consumía antes. Salta sigue creciendo en materia de arribos turísticos, pero lamentablemente viene gente con menos plata. Nosotros somos los responsables de la cosa pública, tenemos que trabajar fuerte para garantizar la seguridad y fundamentalmente la calidad de vida de los sectores más vulnerables. La Iglesia y las distintas confesiones y organizaciones tienen que trabajar para los fines que corresponden, pretender, porque nosotros tenemos una mirada a veces contradictoria en la Argentina, porque de algunos lugares se plantea la cero injerencia de la Iglesia en cuestiones públicas y por otro lado se demanda una mayor injerencia. Entonces me parece que hay que dejar que cada uno haga lo que tiene que hacer. Yo creo que la Argentina necesita construir un Consejo Económico Social, que no debe ser producto de la voluntad de un gobernante de turno. Hay que institucionalizar el diálogo de todos los sectores de la sociedad y estoy convencido que cuando todos estemos trabajando juntos la Argentina se pone a caminar. ¿Para ustedes es necesario construir ese consenso social, ese consenso público-social? Sí, yo creo que, a ver, hay una necesidad de que se pongan de acuerdo todos los sectores de la economía para hacer un parate de la bola, por así decir, y de ahí pensar en adelante cómo reorganizar la economía. Ahora, justo ustedes están hablando antes de lo que pasaba en Capital Federal, y decían Capital Federal es la ciudad más rica o una de las ciudades más ricas de Latinoamérica. Si vos comparás el Producto Bruto Geográfico, que es como el PBI, pero de la Capital Federal,
con otros países del mundo, te vas a dar cuenta que la riqueza de la Argentina es particularmente parecida a la de países como Bélgica. Entonces vos decís, ¿qué está haciendo hoy el gobierno de la ciudad, por ejemplo, para ir en contra de, o generar un paliativo en contra de la situación económica y poder, por ejemplo, mejorar la situación de los comerciantes? Hace poco sucedió un hecho grave, que es una chica que fue asesinada, fue atropellada por un conductor, y eso dio a luz a una situación que es un montón de empleados que son monotributistas. Exacto. Hay un montón de... El famoso empleo creado durante el macrismo, que son todos monotributistas, ninguno genuino. Exactamente. Y el Estado generando trabajo en negro, ¿no? Con la gravedad que eso genera, porque después van a los comercios y exigen que los trabajadores estén en blanco, que está bien, pero digo, si el gobierno nacional no lo hace. Si ley pareja no es rigurosa. Exacto. Y vos ves encima que muchos de esos monotributistas hoy, desde diciembre a la fecha, que ya hay un 30% de inflación acumulada hasta agosto, vos ves que muchos de esos monotributistas facturan lo mismo en diciembre que hasta ahora. Entonces, tuvieron una pérdida de poder adquisitivo del 30%, por lo menos, en una ciudad donde el costo de vida para no ser pobre, en una familia tipo de 4 personas, es de 31.000 pesos, mayor a 31.000 pesos. Ahora, Julio, con respecto a esto que mencionaba Lucas y Abigail también, a ver, ¿qué tendría que hacer el gobierno nacional en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires o en cada distrito? Por ejemplo, bajar impuestos porque lo que se paga es enorme, hacer una porque lo del IVA me dicen ustedes que prácticamente no se sintió. No, es decir, ¿o cuál sería una medida concreta ahora para tratar de reactivar? Porque todavía quedan meses muy duros por delante. Hay que ver qué pasa con el FMI, lo que vemos por delante no es bueno. Dame un par de medidas concretas. Mira, directamente lo que nosotros tenemos que saber todos es que todas estas medidas que se han tomado durante los últimos 20 días, 30 días, fueron medidas más electoralistas que otra cosa, ¿no? Son medidas que se han tomado para salir del paso. Y realmente lo que necesitamos, tanto la industria argentina como los comercios, no necesitamos medidas para salir del paso, necesitamos medidas concretas. Lo primero que hay que hacer es restablecer el salario de los trabajadores y las trabajadoras como primer medida. Complicadísimo para este gobierno. Es complicadísimo para este gobierno que fue en contra... En todos sus medidas. Fue complicadísimo para este gobierno y complicadísimo para el gobierno que viene. Ahí vamos, con la a ese situación... punto vamos. Claro. El próximo gobierno tiene una responsabilidad que asumir, en la cual lo primero que tiene que hacer es desactivar todo este sistema financiero para poder pasarlo al sistema productivo. Claro. Ese es el único lugar... Trabajo no timba. Por supuesto. Esa es la primera de todas las claves que hay que destrabar. Salir del sistema financiero en el cual nos metieron para entrar definitivamente en un sistema productivo. Y Raúl, para ustedes, ¿cuál sería la medida que vos decís, nosotros necesitamos esto, esto y esto? Las tarifas, que no paguemos las tarifas que estamos pagando, porque vos fijate lo que decía Pablo, el IVA. ¿Sabes cuánto pagaba el pan de IVA? ¿Cuánto? El 10,5, no pagaba el 21. El 10,5 que hoy el molino se lo sigue cobrando al panadero, el panadero no se lo cobra al cliente, pero el panadero lo descuenta, ¿sabes cómo? A través de crédito fiscal. O sea que el panadero pone en su bolsillo y después en 2, 3 meses te lo van a devolver. Lo recupera, pero mientras tanto lo tenés que pagar. Y vas a pérdida. Claro, y las tarifas, la luz, que es lo que se está proponiendo, pero por ejemplo, por supuesto, la luz, el gas, no solamente en lo que vos pagás en la factura, sino que al vencimiento de la factura, vos te atrasás en ese vencimiento, es terrible el interés punitorio que te ponen, ni que hablar si eso va a gasto jurídico, le tenés que pagar al abogado, los intereses usureros que te ponen, es un combo donde la pyme, en este caso la panadería, no puede solventar. El panadero que vende pan tiende a desaparecer, lamentablemente. Ahora, ¿qué pasa con los empleados, por ejemplo? La carga de los empleados. Porque muchos se decían cuando empezó la crisis que en realidad el empleado era sumamente caro para tener. Que por eso estaban apoyando este sistema de monotributo que creaba el gobierno. Sí, el problema es que esas son discusiones. Exactamente. ¿no? Además, pero esas son discusiones que suelen surgir cuando la economía no funciona. Digo, empiezan a tomarse ciertas medidas neoliberales, ¿sí?, de este tipo de modelos, que cuando empiezan a fallar, como suele suceder, como sucedió en el 76, como sucedió en el 89, como sucedió en el 2001, ahora vuelven a fallar y le echan la culpa a los trabajadores. Que tener un trabajador es caro, que los costos laborales son muy altos y que ese es el motivo por el cual no hay crecimiento. Sí. Digo, en el contexto, y los juicios laborales, que en su momento se trató de mafiosos. Exacto. No me acuerdo que acusaron a Héctor Recalde de tal la cual. mafia de los juicios laborales. Entonces, digo, se suele poner el foco sobre esa situación en contextos de crisis generadas por políticas que llevaron a cabo modelos neoliberales a lo largo de toda la historia que te llevan a esta situación. Y vos ves, digo, si vos haces un repaso de ciertas políticas que se llevaron a cabo, vos te vas a dar cuenta como
Por ejemplo, el salario en dólares de los trabajadores, el salario mínimo pasó de $600 Sí. a menos de 250. Pulverizado totalmente. Entonces, totalmente. Ahora, eso tiene una correlación a un modelo, a una teoría que ellos llevan a la práctica, que es que para que haya inversiones, el salario en dólares tiene que estar bajo. Y esa es la forma de crecer. Una vez que se crece, hay más empleo y eso genera el famoso derrame. Nunca llegamos a ver el derrame. Y siempre lo que termina pasando Tampoco es el que... crecimiento. Exacto. Es que ese ahorro que se hacen con el no pago de salarios termina yendo a la timba financiera. Como decía Julio antes, lo que tiene que haber acá es un cambio de modelo. Pasar de un modelo financiero a un modelo productivo. La utilización de la capacidad instalada del sector automotriz está en el 30%. Claro. Digo, de las máquinas, de 10 máquinas se usan solo 3, por decirlo de una forma fácil. De hecho, me contaban que hay una empresa muy importante que hace camiones, entonces, con el tema de la devaluación y la corrida cambiaria, muchos empezaron a cambiar la flota de camiones, todos 0 kilómetros, porque era mucho más barato. De esa manera compensan la venta, la no venta de los autos, porque no hay venta directamente. Está paralizada en algunos sectores, Sí, en sí, algunas sí. empresas. Es uno de los niveles más bajos de patentamiento en la historia. Exacto. Que tal estamos viendo cual. hoy. Gracias, Lucas. No, por favor, Un gracias a placer. ustedes. Gracias, Julio. Gracias, Gracias. gracias a ustedes. ¿Nos vamos a una pausa? Dale. Dale.